Hey, el corredor inmobiliario que realmente es veloz comparado con otros, por supuesto, todo es relativo en lo que es vender o arrendar lo que usted pone en sus manos. Tienen métodos especiales, trabajan como locos y se concentran en pocos encargos. Esa es la clave del éxito. Segundo, Remodeling, una empresa con puros profesionales para arreglar pisos, para pintar, muebles de cocina también, cambiarlos, arreglarlos, qué sé yo. Tienen especialistas, modelistas especializados, arquitectos para obras mayores. Estimados amigos, una empresa profesional que está siempre ahí, que responde. Y termino con el método EVE. Si usted quiere eliminar esas imperfecciones que no se eliminan corriendo o bajando o tratando de bajar de peso, que es muy difícil, o qué sé yo, si usted quiere eliminar esa barriga que le cuelga, la celulitis, etc. Perdón. El método EVE está hecho para eso, fue traído de Corea del Sur, va dirigido específicamente a eliminar esos problemas. No es un resultado indirecto de quizás si corro todos los días 20 kilómetros. No, esto va directamente al tema. Método EVE se imparte en 3 locales, uno en Vitacura, otro en Concón y otro en Los Ángeles, en el sur. Que hoy día vamos a dedicar a un tema complicado que se ha puesto otra vez un poco de moda, que es el comunismo, qué es lo que es el comunismo, y lo voy a hacer por una petición de una persona que me dijo que quería saber más sobre esto, que estaba aparentemente atrayendo a su hijo. Los cabros siempre son atraídos por cualquier ideología o idea simple que pueden entender y que les explica todo, les da una sensación además de identidad, sumarse a una causa, en fin. Entonces, bueno, que le contara de qué se trataba esta cosa, de dónde había surgido, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero vamos a ver cuál es el trasfondo social, las condiciones o los elementos de la naturaleza de las sociedades y del ser humano que están en el trasfondo de las doctrinas comunistas, ya sea que estén desarrolladas teóricamente con detalles, como fue en el caso de Karl Marx, o que estén en formas embrionarias, sin llamarse a sí mismo comunismo, tomando las formas más elementales, a veces un poco más desarrolladas, a lo largo de toda la historia humana. Porque a lo largo de toda la historia humana, la naturaleza humana ha sido la misma y las sociedades más o menos obedecen a los mismos principios dinámicos. El hecho es que casi podemos suponer, no sabemos mucho de la prehistoria, sabemos muy poco de las sociedades que no tenían escritura, que no dejaron registrados sus pensamientos. Pero podemos suponer, por lo menos en estas sociedades que sí tenemos registrado y que se remontan a muchos siglos atrás, que en todas ellas, tarde o temprano, y más bien temprano que tarde, esas sociedades desarrollan un grupo dominante, una élite, un grupo superior que monopoliza el poder, el privilegio, la fama, el prestigio, y un grupo mucho más grande, 10 veces o 20 veces más grande, que son los otros. El pueblo en general, los griegos hablaban de los hoi polloi, que un poco despectivo. En Francia, en la época del siglo XVIII, se hablaba de la canalla, los de abajo. Ahora se habla del pueblo, de, qué sé yo, los desposeídos, los trabajadores en otro momento. Siempre se está más o menos refiriendo con un nombre o con otro a esa masa indistinta que ha tomado las más diversas características según las sociedades, que no está arriba. Eso ha existido siempre y es un hecho natural por una razón muy sencilla, estimado amigo. Los seres humanos constituyen una especie animal que tiene una capacidad de diferenciación mucho mayor que cualquier otra especie. Un león es distinto a otro león, pero no tanto, no son tan distintos entre sí, salvo que haya una crianza, una domesticación humana que fuerza las diferencias, como ocurre con los perros, por ejemplo, y los gatos. Los animales, las diferencias que hay entre ellos no son muy grandes. En los seres humanos son inmensas las diferencias entre un individuo y otro. Diferencias de su estructura física, en el color de su piel, en su estatura, en su capacidad muscular,
en sus apariencias físicas. Luego tenemos, más importantes, las diferencias psíquicas, psicológicas, que se dan incluso dentro de los mismos grupos étnicos. Diferencias de inteligencia, fundamental, de fuerza de carácter, de temperamento, de tendencia mayor o menor a la acción física o a la acción intelectual. Miles de diferencias que se multiplican unas con otras y generan la enorme variedad que uno observa en los seres humanos. Esta variedad, esta diferencia, se expresa en la sociedad de la siguiente forma. Cualquiera que sea el origen de una sociedad, por muy igualitaria que sea en un principio, y podemos suponer, era lo que suponía Marx, por ejemplo, que existía aquello que él llamaba el comunismo primitivo, sociedades donde no había propiedad privada o la propiedad era muy mínima, todo era común, no habían grandes diferencias de clase, pero eso se ha descubierto años después. Recordemos que Marx escribió entre mediados y cerca de fines del siglo XIX, que eso es una ficción, nunca ha existido eso, esa comunidad primitiva, igualitaria, eso es más bien una construcción literaria, a lo Jean-Jacques Rousseau. Cualquiera que sea el principio, muy pronto estas diferencias individuales van a empezar a generar diferencias, al principio pequeñas, pero que luego se multiplican entre sí. Opera aquí una especie de interés compuesto. Matemáticamente uno lo entiende muy fácil cuando compara dos líneas. Una línea puede ser muy parecida a otra. Una línea tiene 10 centímetros, la otra tiene 11 centímetros. Qué poca diferencia. Pero multiplíquelo, elévelos al cuadrado. La de 10 se va a convertir en 100 y la de 11 se va a convertir en un número bastante más grande. Si lo multiplica de nuevo y le eleva al cubo, la diferencia es cada vez mayor. Las diferencias se van multiplicando. En el caso del dinero, todos saben que, como se dice, el dinero llama al dinero, la plata llama a la plata. Una pequeña diferencia se permite crecer más, y eso permite crecer más, y así se va multiplicando. Y eso ocurre en la sociedad, de pequeñas diferencias de habilidad, de inteligencia, de capacidad de trabajo, en fin, suerte también. Van generando pequeñas diferencias que se van multiplicando porque esa pequeña diferencia es una ventaja que permite ganar más grandes ventajas. Luego los miembros, todos aquellos que obtienen mayores ventajas, que empiezan a destacar por su habilidad, empiezan a juntar más recursos, más tierra quizá, se empiezan a relacionar entre sí. Se produce un acercamiento entre todos los que tienen ventajas y se constituye entonces un grupo con ventajas que multiplica una vez más las ventajas y así sucesivamente. Ustedes pueden imaginar el siguiente experimento. Ustedes ponen en una isla solitaria, en un lugar a 100 personas o a 1000 personas, a cada cual le da a usted un pedazo de terreno exactamente igual. Las mismas condiciones, las mismas herramientas. Parten exactamente igual en cuanto a los medios que tienen, pero son personas distintas. Usted en 2 generaciones va a volver a ese lugar y ya no va a haber una comunidad igual, va a existir una sociedad con una élite y un grupo dominado o un grupo, digamos, subordinado por último. Va a haber un grupo más poderoso, se van a haber hecho más ricos, van a tener más poder político, van a tener más influencia con los demás porque son más inteligentes, porque tienen más recursos, porque se juntan unos con otros y constituyen un grupo, y un grupo organizado siempre es mucho más potente que cualquier masa de individuos, etcétera, etcétera. 2, 3 generaciones y usted va a ver ahí una estructura desigual. El primer bloque comercial que les recuerdo a ustedes, AutoWolf, que hoy día lo estoy usando para un vehículo de una de mis hijas. AutoWolf, que es una empresa que va donde usted lo necesita, su casa, por ejemplo, y le deja la carrocería de su auto, que a lo mejor está abollada, está fea, a lo mejor le pegó un topón. Bueno, todo eso lo arreglan en 24 horas, el auto queda como nuevo y usted está en condiciones de venderlo a buen precio. Y dicho sea de paso, ellos tienen una automotora de compraventa de vehículos usados y conocen muy bien el mercado, evidentemente. Autowolf.cl. Sigo con praderas de Frutillar. Aquí de lo que se trata, amigo, es de que si usted decidió irse al sur de Chile y específicamente a la región de los lagos, he aquí una oportunidad de tener una parcela de 5.000 metros ya dotada de electricidad, agua y fibra óptica, preciosa. Miren la foto, ahí se ve el volcán Osorno, me parece. Realmente lindo, es otro modo de vida, no solamente un cambio de casa. Y además, con la ventaja de que a 5 minutos en auto usted está en Frutillar, que es una localidad muy bonita, muy acogedora, donde usted puede comprar lo que necesite. Ahí está el Teatro del Lago, está el lago, por supuesto.
hay restaurantes. Entonces usted tiene lo mejor de dos mundos, como dije y seguiré diciendo. Praderasdefrutillar.cl, averigüe dos detalles. Se van a acabar las parcelas y no se pueden fabricar más. Sigo con KMRP, un software integral para la gestión de su empresa. El software es muy accesible, muy fácil de usar. Usted lo puede tener en su celular y estar viendo cómo la inteligencia artificial que tiene el software está manejando todo a la perfección. Amigos, repito lo que estaba diciendo hace rato, hoy en día las empresas se tienen que manejar al 100% o están jodidas. Me quedé pegado con la palabra jodida, pero es cierto, están liquidadas, voy a ponerme más fino, porque se compite con todo el mundo, ese es el tema. Continúo con Allware, que es una empresa, amigos, que, como lo dice la palabra, se encargan de optimizar todas las herramientas de su empresa, con especial énfasis en la seguridad y en la informática. Es una empresa que lleva muchos años en esto, tiene expertos en automatización de los procesos físicos y de los procesos informáticos. Quiero hacer énfasis en la parte seguridad. Ellos lo ayudan, entre otras cosas, y a propósito de eso, a cumplir con una serie de leyes que hay ahora, y que si usted no las cumple, las multas son tremendas. Las leyes de delito de ciberseguridad y otras leyes vinculadas con ese tipo de cosas. Lo van a asesorar en cuanto a lo que usted necesita para estar conforme con la ley. Es Allware. Y eso pasa en todas las sociedades, incluso aquellas que doctrinariamente, voluntariamente, políticamente pretenden generar igualdad. No pasa. Inevitablemente, por razones incluso de conveniencia para la subsistencia del grupo. Es de conveniencia para todo el grupo, incluyendo a los que no tienen ninguna cualidad especial, que los que tienen cualidades especiales estén a cargo de las tareas más difíciles, porque eso los beneficia a todos. Es de una necesidad funcional. Se vio en la historia de la Unión Soviética. Si ustedes quieren estudiar historia de la Unión Soviética, partan en el año 17, quienes hicieron en primer lugar la revolución, que fue más bien dicho un golpe de Estado en cierto sentido. Un grupo organizado, los bolcheviques. Analice quiénes eran los bolcheviques, cómo se comparaba con el resto de los campesinos u obreros que participaron como subordinados en este proceso, cómo se fue formando una élite llamada nomenclatura, etc. Es inevitable la desigualdad, la creación de un grupo superior a partir de pequeñas diferencias que crecen y se multiplican. Primera cosa. Segundo, esos que van quedando abajo en términos relativos, no necesariamente significa que uno está en el fondo de la tabla. Esos que no pertenecen a la élite. Esa masa grande, que ven que hay un grupo que tiene las mejores posiciones, que son los que están en el poder, que son los que ejercen influencia, que son los que, en fin, tienen más capacidad para dictar lo que va a ocurrir. Son envidiados, son resentidos. Inevitablemente en toda sociedad, y si ustedes estudian historia, yo he estudiado bastante historia, ustedes estudian la dinámica de sociedades de todo orden. Las polis griegas, el imperio persa, lo que fue luego la república, luego el imperio romano, cómo funcionaban las sociedades más primitivas celtas que habían en la Galia antes que la conquistara Roma. Si analizan cualquier sociedad, o van a China o van a la India, van a encontrarse con el mismo fenómeno. Una masa subordinada que va generando toda clase de tensiones con aquellos que están arriba, que generan rabias y resentimientos que se expresan a veces verbalmente, se expresan torpemente, elementalmente, y que parecen entonces algo distinto al fenómeno del comunismo, pero no es tan distinto, es como la base material, la raíz de todo lo que va a venir después y que vamos a examinar. Por ejemplo, en las sociedades de la antigüedad clásica, en Roma, en Grecia, todo esto se reflejaba en la disputa y en el tema de la posesión de la tierra, que era el principal elemento económico, la tierra, la producción agrícola. No había prácticamente industrias, por supuesto, había, claro, sí, manufactura de todo, de ropa, de instrumentos, de armas, pero eso funcionaba en un nivel artesanal. No habían industria, a lo más habían de repente algunas empresas, digámoslo así, que juntaban a varios artesanos
pero no era un aparato industrial propiamente tal. La tierra era lo fundamental. Todo el tiempo ocurría. Y es la explicación de fenómenos políticos que ocurrieron, por ejemplo, en Atenas, que han sido bien estudiados, que una masa creciente de gente iba quedándose con menos tierra porque las habían trabajado mal, o porque habían tenido mala suerte, o porque se las compró alguien que tenía un poco más de recursos, porque le había ido un poco mejor, juntó más tierra y eso va generando más y más distancia. Tarde o temprano aparecía el fenómeno de el conflicto de los que tenían menos tierra, de los que por lo tanto se tenían que emplear con los que tenían más tierra y se convertían en empleados en vez de poseedores de la tierra. Se generaban tensiones sociales y esas fueron las razones por las cuales primero vinieron las reformas de Solón en Atenas y luego vino la estructura política que ahora llamamos democracia, que la creó Clístenes en el año 506 a.C. más o menos, y todo esto tenía su origen en el conflicto social derivado entre los menos poseedores, ahora dirían los desposeídos, y una oligarquía más rica, más poderosa, que por lo tanto dominaba las leyes, la política, ejercía las funciones religiosas, etc. Y había una tremenda tensión. En otros momentos estas tensiones en las ciudades griegas se resolvían con lo que se llamaron tiranías, que no tienen nada que ver con las tiranías actuales, era otro fenómeno político. Lo mismo, tenían su origen en este conflicto permanente entre los de arriba y los de abajo, que no es igual a la lucha de clases como la vio Carlos Marx, que es una forma muy singular, específica, particular y única de conflicto, no es un hecho general, tal como las definía las clases Carlos Marx. Pero ya vamos a llegar a eso. Y por lo tanto, en vista de esta desigualdad por un lado, y este conflicto que generaba la desigualdad, todo el tiempo estaban habiendo procesos que tendían a arrebatar a los de arriba lo que tenían para repartirlo entre los que no tenían, o sea, de generar algún proceso de igualación, de igualdad. Todo el tiempo. Gran parte de las luchas políticas y sociales y conflictos en Roma tienen que ver con el tema de la distribución de la tierra. Cada cierto tiempo aparecía, por ejemplo, un reformista decir, tenemos que repartir la tierra pública que le hemos ganado a otras sociedades en guerra, no dejemos que se la lleven solo los oligarcas, dividámosla entre la gente más pobre, entre los ciudadanos comunes y corrientes. Todo el tiempo. Esto empieza a hacerse claro en el punto de vista político en Roma allá por el 133, con los intentos, esto ya llega a un nivel político doctrinario, con los intentos de Tiberio Graco, un personaje político que terminó asesinado por la oligarquía, luego por su hermano Cayo Graco, que siguió con el mismo proyecto, luego todo el primer siglo antes de Cristo, que es el último siglo de la República, está completamente dominado por este conflicto que se expresaba políticamente de una manera distinta a la de hoy, pero el trasfondo era ese. Ese es el gran océano en el cual flotan los distintos proyectos, o de igualación, o de quitarle la tierra a los ricos, y que finalmente en algún momento empiezan a tomar una forma doctrinaria que ya vamos a ver. Continúo con Safe Fire Trail. Esta es una empresa que usted ubica en safefiretrail.cl, usted está viendo. Es una empresa que pone a su disposición, señores empresarios del campo, especialmente municipios, un vehículo que se engancha a su vehículo, a su camión, camioneta, auto, y que es, por así decirlo, un carro de bomberos de emergencia y de acción inmediata. Este vehículo, que es remolcado, lleva 1000 litros de agua, mangueras, motobombas, extinguidores y todo lo que usted necesita para atacar inmediatamente un fuego que ha comenzado en alguna parte de su predio, de su empresa, en el municipio, antes que lleguen los bomberos, antes que lleguen los aviones, antes que lleguen los brigadistas. Usted puede ya combatir y quizás hasta ya extinguir. Cuando las cosas se hacen rápido, uno extingue de inmediato un fuego. Usted de inmediato actúa porque tiene ahí el vehículo, lo engancha en 2 minutos y sale con él y llega con, por así decirlo, este carro bombero de su propiedad a combatir de inmediato el fuego. Yo creo que si yo tuviera un predio agrícola que no tengo, tendría uno de esos, así como en la casa tengo extinguidores por si acaso. Así que amigos, safefiretrail.cl. Eche una miradita a este vehículo, muy interesante. Esa estructura de la sociedad y del alma humana
que siempre considera además que lo que no tiene y que otros tienen es el resultado de una injusticia. Esa es la primera elaboración teórica o doctrinaria, digamos, que tiene esta situación. Los que están abajo no dicen, bueno, ese lo hizo mejor, o tuvo más suerte, o yo lo hice mal, sino que hubo una injusticia. Y muchas veces hay injusticia, por supuesto. El que tiene más no se limita a tener más por su talento o por su suerte o porque trabajó más, sino que además a veces ocupa esas ventajas para oprimir. Eso efectivamente ocurre. Y entonces aumenta aún más la desigualdad. Y aumenta el grado de conflicto que se puede expresar o no, se puede expresar en el nivel más elemental con una especie de resentimiento, una rabia perpetua contra los de arriba, pero que no se expresa de ninguna manera. Hasta que empieza a aparecer esto de repartamos las tierras o dennos derecho a nosotros los más pobres a tener acceso a algunos de los cargos públicos. Generen leyes que nos permitan llegar a algún grado de poder a pesar de que no tenemos tanta riqueza como los oligarcas. Esas son las primeras manifestaciones. Pero eso se va complicando con el tiempo. Por ejemplo, tengo anotado aquí algunas cosas. Uno de los primeros que le dio una forma más doctrinaria, más elaborada a la idea que está siempre en barbecho en el alma de los que están abajo, de que debiera haber una sociedad donde yo estuviera en igualdad de condiciones con los que les fue mejor. Es Thomas More, que creó un libro que muy adecuadamente se llama Utopía. En su utopía no hay propiedad privada, porque la propiedad, las cosas que se tienen, que se han conseguido, que se han labrado, que se han creado, que se han trabajado con el uso de nuestros recursos personales de inteligencia, de energía, más la asociación con otros por el estilo, se expresa en cosas que se tienen. Por ejemplo, la propiedad de la tierra. Esa es la cosa más elemental en etapas, digamos, más antiguas de la historia humana, más elementales. Entonces, no hay propiedad privada. Punto. Como no hay propiedad privada, estas diferencias de talento, de fuerza, de energía, de inteligencia, de raja, por último, no se pueden manifestar, no se pueden expresar, no se materializan en cosas que al acumularse a su vez dan más ventajas. Quedamos todos igual siempre, en la casilla inicial. Estamos hablando del siglo XV, XVI ya. Y cuando Europa había una enorme diferencia, por supuesto, se habían acumulado, las diferencias se acumulan en el tiempo, se agrandan, crecen. No necesariamente porque los están aplastando a patadas a los de abajo, sino que por este mecanismo natural de que llamémoslo del interés compuesto. El que tiene más lo puede comprar más y puede tener más, y el que vendió en un momento dado para salir de un apuro se queda con nada, se come la plata y empieza a caer y caer y caer y caer. Eso es un fenómeno que se observa todo el tiempo en todas las sociedades. Puede que nos disguste, aquí pueden entrar las almas piadosas a decir que es una pena que ocurra, pero es lo que ocurre, es toda una cosa mecánica. Apareció otro pensador que se llamó Campanella, un italiano, por supuesto, escribió un libro sobre eso que se llamaba La ciudad del sol. O sea, este es el periodo en que se crea una utopía, en que ante una realidad que nos gusta, se crea una fantasía, una utopía, una ciudad del sol. Utopía, entre paréntesis, significa, es una palabra de origen griego, significa utopia, o sea, una cosa que no está en ninguna parte. Topos significa lugar en griego. Utopia significa un lugar que no existe. Bueno, esas sociedades perfectas a lo Tomás Moro evidentemente no existían y todavía siguen sin existir. En el siglo XVIII, un pensador que se dedicó con mucha fuerza a este tema fue Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau escribió un libro muy importante que se llama El contrato social. Y el contrato social, si no me equivoco, en ese libro empieza con una frase famosa, dice: todos los hombres nacen iguales, igualmente libres, y sin embargo luego muchos de ellos terminan encadenados. O sea, todos nacemos en las mismas circunstancias, gritando y llorando del vientre materno, y luego nos convertimos unos en los que tienen y otros en los que tienen menos y otros en los que no tienen nada. Y también Jean Rousseau decía que el origen de todos los males de la civilización era la propiedad privada.
que eso genera la envidia de los que no tienen, etc. Al menos reconocía a Rousseau una cosa que teóricos más modernos jamás tocan, porque para ellos eso es tabú. Decía, dadas las desigualdades humanas, inevitablemente se van a producir desigualdades en la adquisición de riqueza, en propiedad. Así que para que eso no ocurra hay que eliminar el mecanismo que genera propiedad. Jean-Jacques Rousseau también tenía una idea bastante infantil, pero en esa época se conocía poco las sociedades primitivas. Recién, digamos, estaba haciendo estudios etnográficos de esta sociedad que se habían encontrado en el Nuevo Mundo. Entonces él pensaba que los hombres, que los seres humanos que vivían en estas sociedades primitivas, aparentemente sin civilización, sin propiedad, eran mejores personas, eran hombres buenos, que no conocían las rivalidades, las guerras, los conflictos, en lo cual se equivocó enormemente. Estudios más modernos, antropológicos, han demostrado que no era así. Incluso las guerras que se libraban en tiempos primitivos, entre tribus muy primitivas, eran, desde el punto de vista relativo, no absoluto, mucho peores que las actuales. A lo mejor eran tribus pequeñas y en una guerra morirían menos de 1000 personas, o menos de incluso de 100, pero eran 100 de 120. Eran verdaderas masacres completas de los vencidos. O sea, en términos proporcionales, era mucho peor. No es verdad que existía un hombre puro, inocente y maravilloso en etapas primitivas de la historia humana. Eso es una tontería. Se creyó durante mucho tiempo y está todavía en el substrato de muchas teorías o de muchas posturas frente a la historia humana, de que hubo un pasado dorado, una edad dorada, donde todos éramos iguales, donde todos éramos amigos, todos éramos hermanos, compartíamos todo, incluyendo las mujeres, los hombres, y los hombres, las mujeres, pero eso nunca existió. Y nunca existió, y nunca va a existir. Que por lo menos mientras el hombre sea lo que es. A todas estas ideas, tipo Thomas More, Campanella, y otros, Jean-Jacques Rousseau, y otros pensadores que surgieron en el siglo XVIII, principio del siglo XIX, a todos ellos Karl Marx los miró como infantil, como un pensamiento infantil, como ideas balbuceantes, embrionarias, que en realidad no tenían, digamos, ningún fundamento científico. Él creó lo que él llamó el socialismo científico, o el comunismo científico, si ustedes quieren. ¿Por qué no se limitó a expresar aspiraciones? Queremos que no haya desigualdad, queremos que haya igualdad. Queremos volver a una época, a un modo de vida similar al de las supuestas comunidades primitivas. Queremos que no haya más propiedad privada. No se limitaba a proponer, sino que para él el comunismo o el socialismo no era resultado simplemente de lo que quisiera fulano o sutano, sino que era el resultado inevitable del desarrollo objetivo de la historia humana. Entonces, para él, el socialismo científico se basó en que tenía una teoría acerca de cómo funcionaban las sociedades. La mecánica de la dinámica de las sociedades para él era lo que llamaba la lucha de clases, que como ya les dije, es una forma muy específica, no es general, que existan clases como las describió Marx. Y que inevitablemente este proceso, que había llegado casi a su total maduración con el capitalismo, iba a desembocar en el socialismo y luego en el comunismo, que era un proceso histórico objetivo, no una aspiración, no un deseo, no una propuesta amorosa de los compasivos, de las almas tiernas viendo la desigualdad, que era un proceso, y ante ese proceso la acción humana consistía en ayudar lo que se produjera, participar en el proceso. Las teorías marxistas que ustedes pueden, si no las conocen, las pueden conocer, se fundan en dos libros básicos. Uno, el más simple, el más fácil de leer, el más pequeño, es el Manifiesto Comunista, que fue publicado en 1848. Ahí está, en forma elemental, su teoría de la lucha de clases. Y el libro más complicado, que es donde analiza cómo se da esto en la estructura del sistema capitalista tal como él lo vio, cómo funcionaba en la época de la Inglaterra victoriana, está en un libro que se llama en alemán Das Kapital, el capital en castellano, donde analiza el funcionamiento interno y la lógica interna del capital, o del sistema capitalista.
El corazón de la teoría marxista sobre el funcionamiento del capital es la teoría de la plusvalía. La teoría de la plusvalía dice lo siguiente. Dice que el trabajador, ya una categoría sospechosa porque trabajador es una abstracción de muchos tipos distintos de trabajo en distintas condiciones, pero aceptemos por el momento de que existe un ente abstracto, imaginario, igual que se llama trabajador. El trabajador contratado por un empresario, por un sueldo que le permite mantenerse, produce más de lo que cuesta ese sueldo, del valor de ese sueldo, de ese salario. Y esa excedente, esa plusvalía, o sea, ese plusvalor, ese valor extra, es el que apropia el capitalista para convertirlo en capital, parte de él, o en consumo personal, otra parte, pero básicamente en capital para hacerlo crecer. En otras palabras, el trabajador, aparentemente como solo, sin que participe el capitalista en eso, produce 100, pero de esos 100 que produce recibe 20, y los otros 80, la plusvalía, se la lleva el capitalista, es expropiada. Detrás de eso hay toda una teoría acerca del valor de uso y el valor de cambio que ustedes pueden ver ya expresada claramente en Adam Smith, antes de Carlos Marx. En otras palabras, el capitalismo sería un mecanismo de explotación. O sea, igual al capitalismo, a por ejemplo el sistema esclavista, donde claramente y obviamente hay un esclavo que recibe a cambio su trabajo solo el mínimo absolutamente necesario para que siga vivo al otro día. O sea, se le alimenta. Se le pone alguna vestidura, aunque sea elemental. Pero lo que él produce vale mucho más que lo que cuesta ese alimento. Esa es la forma más desnuda de explotación, es la esclavitud. Pero el capitalismo es otra cosa bastante más complicada. Y casi inmediatamente, ya en los mismos tiempos de Marx, un poquito después, empezó a ser refutado. Desde el punto de vista puramente científico, si ustedes quieren matemático, no desde el punto de vista, digamos, político, de que aquí hay gente simplemente que quiere mantener el sistema porque les conviene. No, es sencillamente, amigos, perdónenme, tengo que parar en las notificaciones. Fue refutado por un señor que ustedes pueden encontrar, lo verifiqué en Amazon, si están interesados, que se llamaba, porque ya murió hace rato, Eugen von Bäberg, austríaco. Tiene un libro muy importante que se llama Karl Marx y el cierre de su sistema, que fue publicado en 1896. Destruye totalmente la teoría de la plusvalía con análisis matemático, pero no es tan complicado. Si ustedes están interesados, pueden encontrar el libro en Kindle por $2, $3, lo pueden encontrar en papel por muy poca plata. Es un libro que vale la pena estudiar. Ahora, abro paréntesis, muchos de los que jóvenes o adultos que se proclaman marxistas hoy en día, o comunistas, desde luego jamás han leído, no saben que existió un señor que se llamaba Eugen von Bäberg y probablemente no entenderían tampoco los análisis matemáticos de este caballero, pero además de eso ni siquiera han estudiado al propio Marx. Estos jóvenes que se dicen comunistas, o incluso estos dirigentes comunistas, yo no sé si alguna vez en su vida han estudiado el Capital, que es arduo. No creo que se hayan dado el trabajo. Son comunistas de folletería. Bueno, echó abajo la teoría del valor, pero no fue el único. Hay otro importante pensador, un gran pensador, se llama Vilfredo Pareto, italiano. También echó abajo la teoría marxista, encontró que la teoría de la lucha de clases era simplemente irrelevante, era una caricatura que solamente era aplicable a media en un periodo histórico muy particular, la era del capitalismo victoriano que conoció Carlos Marx. La obra de Vilfredo Pareto también están disponibles en Amazon. Luego tenemos al gran sociólogo alemán Max Weber, el autor de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, un libro básico. Encontraba que simplemente la teoría marxista de la lucha de clase era, no lo dijo directamente, lo dijo de otra forma, era simplista. ¿Por qué es simplista? Después tenemos a Joseph Schumpeter,
norteamericano. Me parece que es norteamericano o inglés, sajón en todo caso. Luego tenemos otros pensadores europeos como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, que analizaron también la teoría marxista. Quiero insistir en un punto, y esto se lo digo especialmente a las personas que se consideran marxistas, que se proclaman comunistas y que probablemente ni siquiera han leído El Capital. Pero aun si lo leyeron, probablemente no han leído estos autores. Parece que los que creen en una fe, porque se ha convertido finalmente en una fe, en un dogma, no tienen interés, no les molesta personalmente la sola idea de que pudiera haber una refutación de aquello que se ha convertido en parte de sus vidas. Entonces, no saben ni que existieron estos caballeros. ¿Cuántos de ustedes comunistas saben que existió el señor Eugen von Baaberg? Ninguno. ¿Cuántos saben de Vilfredo Pareto? Prácticamente ninguno. Quizás hayan oído hablar de Max Weber, pero no creo que hayan leído La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es un libro gordo y muy, muy denso. ¿Para qué hablamos de Friedrich Hayek o de este pensador que aquí tengo y que yo sí he estudiado bastante, Karl Popper, otro austríaco, La sociedad abierta y sus enemigos, y aquí analiza precisamente a Hegel y a Carlos Marx. Carlos Marx fue el hombre que dijo que había puesto sobre sus pies el pensamiento de Hegel, que estaba de cabeza. Bueno. Y tenemos otro pensador francés, fallecido ya, pero del siglo XX, Raymond Aron, que escribió un libro muy interesante que lo tengo por ahí y lo iba a buscar para mostrárselos, pero bueno, no lo encontré, que se llama El opio de los intelectuales. Y él se refería a la enorme atracción que produjo el marxismo. No estoy hablando de los comunistas de folleto, sino que comunistas un poco más sólidos, que produjo en los intelectuales europeos en un momento dado. El marxismo fue muy atractivo. ¿Por qué fue muy atractivo? Porque ofrece una explicación de lo humano y lo divino. Es más o menos accesible. Hace sintonía con este pensamiento buenista, a los Jean-Jacques Rousseau, del hombre primitivo, de la sociedad comunista donde no hay desigualdad, donde somos todos hermanos. Hizo sintonía, hizo resonar armónicamente muchas cuerdas. Se convirtió además en una cosa conveniente. Yo lo vi de más cabro, ahora ya no pasa eso, porque ya no hay intelectuales en Chile de verdad. Hay académicos, que es una cosa muy distinta. Lo vi en la universidad, lo vi en mi época. El marxismo era muy atractivo para los llamemos intelectuales, a gente que académicos, profesores universitarios, escritores, poetas, gente de esa, filósofos, artistas. Incluso algunos artistas de la televisión se pensaban intelectuales porque sabían leer y escribir. Bueno, no conocen a estos autores. No tienen ni idea que existen. Y antes de contarles de qué es lo que dijo Raymond Aron, les cuento al tiro, amigos, de Edisur, la editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde va a encontrar un montón de títulos, incluyendo algunos míos, creo. Y además tiene en edisur.cl, en el sitio, una sección digital donde usted puede bajar montones de libros que ya no hay en papel, o muy difícil encontrarlo, a precios para la risa, 2, 3, 4 lucas. Sigo con compreoro.com. Ya saben que el oro y la plata ha subido enormemente de valor. Es la mejor inversión en este momento, la verdad, comprar oro o plata. Usted en Compre Oro puede comprar oro o plata o las dos cosas en monedas y en lingotes, el metal precioso con un 99% pureza certificado por la Católica. Compreoro.com. Sigo con flamencas.cl, un sitio de artistas del flamenco que están disponibles para amenizar algún evento privado que usted organiza de su familia. Un cumpleaños, un matrimonio, un bautizo, no sé, por lo que sea, una reunión familiar. También están disponibles para eventos corporativos, para otros restaurantes, aparte de Casa del Jamón. Están disponibles, son artistas maravillosos y el espectáculo es precioso. Flamencas.cl. Y voy a contarles de los otros auspicios para asegurarme, estimados amigos, porque cuando la internet empieza a chispotearse, hay que apurarse. Servicio logístico de ingeniería. Una vez al año, por lo menos, usted debiera hacer este examen médico de la empresa a ver cómo está la logística. Si la logística está fallando, es probable que usted no lo vea. Son como hemorragias invisibles. O sea, las cosas funcionan, pero no están funcionando como debieran y usted está perdiendo plata y clientes. Servicio logístico de ingeniería va a revisar su logística
va a encontrar lo que no está bien, le va a ofrecer un modelo alternativo, le va a encontrar el personal adecuado, el personal que realmente funciona bien. Sigo con Controller, una empresa dedicada también a facilitarle las cosas, a optimizar la gestión de otras empresas, ayuda a ordenar y optimizar la gestión en todos los aspectos: financiero, administrativo, control de procesos, etcétera, optimización de los procesos administrativos, planificación financiera. Llevan muchos años en esto, 20 años, son todos expertos, han servido a muchas empresas para ponerlas en pie y hacerlas funcionar al máximo de sus capacidades. Sigo con Insight Chile.cl. Esta es una empresa también para atender empresas, pero el tema tributario en esta ocasión, muy importante. Si usted tiene problemas con el Servicio de Impuesto Interno, ya sabe que es bastante complicado. Si usted está en situaciones irregulares, ellos se la van a resolver, le van a hacer la mejor contabilidad posible. 15 años en esto, ingenieros, tienen contadores, auditores, tienen abogados tributaristas, para que usted funcione perfectamente en esto. Y termino, amigos, este bloque con Salinas y Ojeda, abogados especialistas en temas civiles. Mucho tiempo llevan en eso, han ganado con caleta, como se dice, de casos, porque son especialistas. Así que si usted está en un tema civil que lo va a llevar a un tribunal, póngase en contacto con salinasyojeda.cl. Bueno, en El opio de los intelectuales, Raymond Aron analizó cómo el marxismo se convertía en lo que es el opio, un adormecedor del intelecto. Porque una vez que usted cree que ya tiene en sus manos la teoría del todo, digamos así, ya no se preocupa de investigar más, pues. Lo cual es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo creer que ya se sabe. Ya no hay que pensar más. Usted ya tiene la fórmula en la cabeza. Usted tiene que sumarse a las políticas del partido. Usted tiene que salir a los desfiles. Usted tiene que gritar las mismas cosas. Usted tiene que empuñar y hacer así con la mano. Está todo resuelto. Y los intelectuales, que no necesariamente son más inteligentes que la gente común y corriente, cayeron en masa en esos años. Cayó incluso, no sé hasta qué punto y de qué manera, pero cayó en ellos Jean-Paul Sartre, un filósofo importantísimo, y muchos más, de los cuales a veces no hay ningún recuerdo, no fueron muy importantes, pero en su momento sí, en los años 20, 30, 40, 50, 60, 70 en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Ahora, ¿por qué sobrevive una teoría que fue refutada ya en 1896? Sobrevive primero porque nadie conoce la refutación. Del mismo modo que si usted es religioso, a usted no le interesan las refutaciones porque la religión es algo más que una teoría, una opinión sobre el mundo que usted puede cambiar por otra mejor. Se convierte en parte de su vida, de su identidad personal, de sus valores, de la acción en el mundo, de su legitimación personal acerca de lo que hace o no hace. Si existiera la máquina del tiempo y yo pudiera ir al pasado y descubrir de que jamás existió Jesucristo, probadamente, o sea, un hecho físico, voy y demuestro que no existió, que es un cuento de hadas. No estoy diciendo que haya sido así, lo pongo como ejemplo. ¿Ustedes creen que si yo vuelvo al presente y le digo a los cristianos, señores, no existió Cristo en primer lugar, van a dejar de ser cristianos? ¿Ustedes creen? Y yo estuve viendo un artículo hace poco de alguien que dice que nunca existió Mahoma. Bueno, yo creo que sí existió como personaje histórico y hizo lo que se supone que hizo y todo lo demás. Pero supongamos que se demuestra que no existió. ¿Ustedes creen que los musulmanes van a dejar de ser musulmanes? Y con los comunistas, ¿ustedes creen que alguien se va a interesar en leer? Va a haber un comunista que diga, caramba, a lo mejor he estado equivocado, voy a leer a este señor que me dice el señor Villegas que está incluso en los libros disponibles en Amazon, a Eugen von Baberg, y voy a hacer el esfuerzo de entender los raciocinios que hace matemático para demostrar que la teoría de la plusvalía no vale nada, por lo tanto todo se viene abajo, y no es verdad que el capitalismo es meramente una máquina de explotación, todo eso es una payasada, se vino abajo el edificio. No lo van a hacer ese esfuerzo. Tampoco van a leer a Pareto, tampoco van a leer a Max Weber, a Schumpeter, a Ludwig von Mises o a este caballero. No lo van a leer. En otras palabras, el marxismo sobrevive porque se apoya primero en este océano que describió al principio, siempre esta masa de resentidos que quieren encontrar una buena razón para echar todo abajo y crear una cosa que nunca se puede crear, esa sociedad comunista igualitaria.
Vayan ustedes a China y vean cuán igualitarios son los trabajadores comunes y corrientes que se están quedando sin pega con los miembros del Partido Comunista, a ver si son iguales en sus niveles de vida, en su ingreso, en su poder, en su prestigio, en todo. No, no son iguales. Pero no van a leer tampoco a Raymond Aron, ni a Karl Popper, ni van a leer a... El marxismo sobrevive porque se flota en ese fondo, porque es un mito de redención. Vamos a redimirnos de que estamos abajo, de que no somos tan inteligentes, de que tenemos menos plata, de que tenemos menos poder. Vamos a redimirnos, y a la pasadita, esto no se dice, vamos a castigar a estos tipos. Los vamos a reventar, los vamos a pisotear, les vamos a cortar la cabeza, les vamos a meter un tiro en la nuca, los vamos a meter al gulag, nos vamos a dar ese gran gusto, la venganza. Además, es una teoría simplista. ¿Qué es más fácil que decir que la historia humana tiene que ver con la lucha entre los proletarios y los capitalistas, o entre los siervos y los dueños de la tierra, los señores feudales, o entre los esclavos y los dueños de los esclavos en la época de Roma? Simplismo puro y simple, nunca fue así. Si ustedes entran en más detalle, si se molestan en leer El Capital y tratan de aplicar esos conceptos, por ejemplo, a la sociedad esclavista, y tratan de creer de que los esclavos representaban unas fuerzas productivas superiores que estaban en lucha contra las relaciones de producción, ustedes se van a dar cuenta que ese edificio verbal, por no decir conceptual, no tiene aplicación ninguna. Pero cuando uno cree, fuerza las cosas. Los pensadores marxistas en la época de la Unión Soviética, sobre todo en la época estalinista, donde había que tener cuidado lo que se decía, realmente aplicaban la teoría de la lucha de clase a la sociedad esclavista, que no tenía nada que ver. Los esclavos no se rebelaban porque representaban fuerzas productivas superiores, se rebelaban porque eran esclavos y los estaban masacrando. Y no pretendían instaurar una sociedad superior a base de trabajo esclavo. Es absurdo, no tiene sentido. Pero vuelvo a repetir, cuando un conjunto de ideas deja de ser simplemente un conjunto de ideas, se convierte en un mito de redención, se convierte en parte de la vida de las personas, de su identidad personal, de su justificación ante el mundo. Les ofrece una salida de su condición, les ofrece un poco a la callanda, venganza, les ofrece igualdad, donde ya no van a haber unos tipos que están por encima de uno, cosa que resulta insoportable, ¿no? ¿Qué se cree este tipo? Siempre la frase típica, ¿qué se cree ese gallo? Todos iguales, ya no hay superiores. Además nos vengamos de los superiores, les quitamos los patines, les pegamos un balazo, los tiramos al gulag. Estupendo. Entonces, esa explicación, la señora que me pidió una explicación, esta es la explicación. O sea, la teoría comunista, la teoría marxista, no tiene ninguna base científica, eso fue demostrado hace mucho rato, es interesante. Hay muchas teorías que no tienen base científica, pero igual uno las puede considerar interesantes como desarrollo mental, como cuando lee uno un filósofo cuyas teorías han sido desechadas o han sido rinconadas, pero igual uno lo lee porque puede ser interesante. Leer a Marx es interesante, sin duda, pero no tiene base científica. Más que un pensador, era un profeta, profetizando la llegada del socialismo y luego del comunismo. El hombre nuevo, como dijeron después los cubanos. Miren, vayan a preguntarle a los cubanos cómo es el hombre nuevo allá. Eso es. Por eso que el comunismo reflota una y otra vez, no importa lo que haya pasado en el mundo comunista, se derrumbaron la Unión Soviética, los países que no se han derrumbado porque tienen una economía en parte capitalista como en China, no comunista, eso no funciona, es la ruina pura y simple. Por eso reflota. Es la misma razón por la cual las religiones se mantienen a pesar de lo que pase, a pesar del desarrollo de la ciencia, a pesar de lo que se descubra de crímenes o brutalidades que se han cometido en nombre de la religión. Nada de eso importa porque satisfacen necesidades de mucha gente. El marxismo, el comunismo, satisface las necesidades psicológicas de mucha gente. Siempre es mucha más la gente que está abajo que la que está arriba, y siempre, por lo tanto, van a ser atraídos por una teoría que les explica de que ellos están acá abajo por un acto de opresión, de injusticia, y que hay que echarla abajo a los que están arriba, vengarse de ellos y llegar a esta igualdad que nunca llega, porque rápidamente los que dirigieron el proceso de la conquista del poder se convierten en la nueva clase dominante. Así ha ocurrido siempre. Así ocurrió en Rusia, así ocurrió en China, así ocurrió en Vietnam. Siempre ha sido así. Bueno, amigos, espero no haberlos lateado más allá del mínimo absolutamente necesario. Les recuerdo estos libros, son 2 tomos, aquí les estoy mostrando uno, ¿para qué les voy a mostrar los 2? Justamente el que se dedica a estudiar a Hegel y Marx. Y les muestro los libros que tengo en exposición
esperando su visita y su interés en elvillegas.cl/tienda, OVNI mío y Identidad Animal de Francisco Saldívar, un libro muy interesante. El mío creo que también es muy interesante. Allá ustedes, hay otros combos de libros que están esperándolos por precios muy convenientes. Hay un combo de 2 libros, otros de 3, hay uno muy grande de 9 libros míos. Y pronto les avisaremos, o sea, cuando digo pronto puede ser en 20 años más, les avisaremos de los nuevos libros que ya están siendo preparados para ustedes. Pero mientras tanto, OVNI, amigos, si usted no sabe nada del tema, como a él le ocurre prácticamente tanto con los que están en contra como los que están a favor, los que creen o los que no creen, igual ignorancia sobre el tema tiene muchísimos aspectos que aquí los cuento. Y en el caso de Identidad Animal hay muchísimos elementos realmente muy inteligentes que desarrolló Francisco Saldívar sobre el tema del medio ambiente, sobre el tema de los pueblos originarios. Sus argumentos son impecables. Para resumírselo, no existen pueblos más originarios que otros, en el fondo, porque el curso de la historia es como un fluir de un río, y donde sea que usted se ubique en el tiempo, usted está originado ahí, usted se ha creado ahí, usted es parte de ese proceso histórico con tanta legitimidad como otro. No importa que está de acuerdo al calendario más atrás en el tiempo, eso no lo hace más originario. Todos somos originarios de ahí donde tiene origen nuestra vida. Bueno, muy interesante. Bueno, y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana no sé exactamente qué voy a preparar, pero como de costumbre buscaré algo que sea por lo menos entretenido y ojalá también que los ilustre o les informe o los ilumine sobre algún tema extraordinario o personaje extraordinario. Sería todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana.